Hola, bienvenidos a otro documental de finanzas que te va a dejar pensando en cada decisión que tomas con tu dinero. Hoy vamos a desentrañar una historia que muchos susurran en voz baja, pero pocos se atreven a contar completa. Los amos del crédito. La historia oculta de la Reserva Federal. Imagina esto. Estás en 1907 en Nueva York. La ciudad bulle de trenes, fábricas y bancos que parecen indestructibles. De repente, un rumor. Solo un rumor. Knickerbocker Trust está en problemas. La gente corre a sacar su dinero. En cuestión de horas, colas interminables. En días, quiebras en cadena. Bancos cierran. Empresas despiden. El pánico se extiende como fuego en un almacén de algodón. Pero luego, algo cambia. Un hombre, solo uno, entra en escena. JP Morgan, el banquero más poderoso del mundo en ese momento, reúne a los directores de los grandes bancos en su biblioteca privada. Fuma un puro, mira por la ventana y dice, si no actuamos juntos, todo se derrumba. Y actúan. Prestan millones de sus propios bolsillos, salvan el sistema. El pánico se detiene. Pero aquí viene el giro. Aunque Morgan salvó el día, demostró algo inquietante. El destino de la economía entera dependía de un puñado de banqueros privados, no del gobierno, no del pueblo, de ellos. Y eso nos sentó bien a muchos. Avanzamos unos años. Es 1910. 6 hombres, representantes de los bancos más grandes, se reúnen en secreto en una isla privada. Jekyll Island, Georgia. Llegan en tren privado, con nombres falsos, sin equipaje que los identifique. Entre ellos, Paul Warburg, DeKoon, Loeb & Co. Frank Vanderlip, presidente de National City Bank, hoy Citibank, y Nelson Aldrich, senador y suegro de John D. Rockefeller Jr. Su misión, diseñar un banco central para Estados Unidos, pero no uno controlado por el gobierno, uno que parezca público, pero que en realidad beneficie a los bancos privados. Durante 9 días, en una mansión rodeada de pantanos y mosquitos, debaten, escriben, borran. Quieren un sistema donde los bancos puedan crear dinero de la nada, respaldado por bonos del gobierno, y prestárselo al público con interés. Quieren control sobre la oferta monetaria. Quieren ser los amos del crédito. Y lo logran. Redactan lo que luego se conocerá como el Plan Aldrich. Pero el plan tiene un problema. Es demasiado obvio. El público lo odia. Es un cártel de banqueros, gritan los periódicos. Entonces, los estrategas cambian de táctica. En 1913, bajo la presidencia de Woodrow Wilson, presentan una versión mejorada. La ley de la Reserva Federal. Suena patriótica, suena necesaria. Evitará crisis como la de 1907, prometen. Y el Congreso, agotado tras años de debate, la aprueba el 23 de diciembre de 1913, justo antes de Navidad, cuando pocos prestan atención. La Reserva Federal nace, pero no es federal en el sentido que crees. No tiene reservas de oro reales controladas por el gobierno. Es un consorcio de bancos privados que emite dólares, fija tasas de interés y decide cuánto dinero circula. Los bancos miembros son accionistas, reciben dividendos, tienen voz en quién dirige el sistema. El presidente nombra al presidente de la Fed, sí. Pero los bancos regionales eligen a la mayoría del consejo. Es un híbrido, público en apariencia, privado en el núcleo. Y aquí empieza lo bueno. Porque desde 1913, la Fed ha estado en el centro de cada gran crisis y de cada gran boom. Pero siempre, siempre con la misma pregunta. ¿A quién beneficia realmente? Vamos a 1920. La Primera Guerra Mundial terminó. Estados Unidos prestó miles de millones a Europa. La Fed mantiene tasas bajas para ayudar a la reconstrucción. El crédito fluye. La gente compra acciones con margen. 10% propio, 90% prestado. La bolsa sube como cohete. Se forma una burbuja. Pero en 1929 la Fed sube las tasas. El crédito se seca. Los préstamos marginales se exigen de vuelta. El 24 de octubre, jueves negro. El 29, martes negro. La bolsa pierde 30.000 millones de dólares en 2 días.
Más que todo el presupuesto federal. Bancos quiebran. 9.000 en total. El desempleo llega al 25%. ¿Y la Fed qué hace? Nada. O peor, contrae la oferta monetaria un 30%. Es como apagar la manguera durante un incendio. Pero luego viene el New Deal. Franklin Roosevelt llega en 1933, expropia el oro privado, prohíbe a los ciudadanos tenerlo. La Fed ayuda a devaluar el dólar un 40%. Los precios suben. Los deudores respiran. Los ahorristas lloran. Y en 1935, la ley bancaria reforma la Fed. Más poder al Consejo en Washington, menos a los bancos regionales. Parece un triunfo del gobierno. Pero los bancos siguen siendo accionistas, siguen recibiendo dividendos, siguen teniendo influencia. Avanzamos a 1944. La Segunda Guerra Mundial está terminando. En Bretton Woods, New Hampshire, 44 países se reúnen. Deciden. El dólar será la moneda de reserva mundial, convertible en oro a $35 la onza. La Fed se convierte en el banquero del planeta. Otros países acumulan dólares. Estados Unidos imprime. Todo va bien. Hasta que no. Porque en los años 60, Lyndon Johnson quiere financiar la guerra de Vietnam y el programa Great Society al mismo tiempo. La Fed mantiene tasas bajas. Inflación sube. Francia, liderada por Charles de Gaulle, empieza a cambiar dólares por oro. No confiamos en el papel, dice. Otros siguen. Las reservas de oro de Estados Unidos caen de 20.000 toneladas a 8.000. Y el 15 de agosto de 1971, Richard Nixon aparece en televisión. Suspenderé temporalmente la convertibilidad del dólar en oro. Cierra la ventana del oro. El temporalmente dura para siempre. Ahora el dólar es fiat, puro papel respaldado por confianza. La Fed puede imprimir cuanto quiera, y lo hace. En los 70, inflación del 13% anual, precios duplicados en una década. Los ahorristas pierden poder adquisitivo, pero los deudores ganan. Los bancos prestan más, el gobierno gasta más. Y Paul Volcker llega en 1979. Sube las tasas al 20%, mata la inflación, pero provoca recesión, 2 años de dolor, millones sin trabajo. Pero los bonos del gobierno se vuelven atractivos, los ricos compran, los bancos ganan, y así llegamos a los 80 y 90. Alan Greenspan, el maestro, toma el mando en 1987. Justo a tiempo para el lunes negro, la bolsa cae 22% en un día. La Fed inyecta liquidez, salva el sistema. Luego, en los 90, mantiene tasas bajas. Burbuja.com, empresas sin ganancias valen miles de millones. Pero en 2000 estalla. La Fed baja tasas al 1%. El dinero busca dónde ir. Va al inmobiliario. Préstamos subprime. Todos merecen una casa. Bancos inventan hipotecas ninja, no income, no job, no assets. Las empaquetan en bonos, los venden como AAA. La Fed mira para otro lado. Greenspan dice, no podemos identificar burbujas. Y en 2008, boom. Lehman Brothers quiebra. AIG casi. La Fed, bajo Ben Bernanke, inyecta billones. Quantitative easing. Compra bonos del tesoro, hipotecas tóxicas. Salva a los bancos. Pero no a las familias. 8 millones pierden sus casas. El desempleo sube al 10%. ¿Y los bancos? ¿Qué pasa con ellos? Reciben rescates. Bonos. Sus ejecutivos siguen cobrando millones. Oye, si te está gustando este viaje por la historia oculta del dinero, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Así no te pierdes el final de esta historia, ni los próximos documentales que estamos preparando. Seguimos, porque después de 2008, la Fed no se detiene. QE1, QE2, QE3. Billones y billones. La bolsa sube. Los ricos se enriquecen, pero los salarios reales, estancados desde 1971. La desigualdad explota. El 1% más rico captura el 60% del crecimiento. Y la Fed dice, nuestra misión es empleo máximo y precios estables. Pero la inflación de activos, acciones, casas, arte, no cuenta. Solo la de bienes de consumo. Cómodo, ¿no?
En 2020, pandemia. La economía se para. La Fed imprime 3 billones en meses. Compra todo, bonos corporativos, ETFs, hasta bonos basura. Salva a las empresas grandes. Pero las pequeñas cierran, 100.000 para siempre. Stimulus checks llegan al pueblo, pero la mayor parte va a Wall Street. La bolsa alcanza máximos mientras hay colas en los bancos de alimentos. Y hoy, 2025, Jerome Powell sigue al mando. Inflación del 8% en 2022, la más alta en 40 años. La Fed sube tasas rápido, del 0 al 5% en 18 meses. Hipotecas al 8%. Jóvenes no pueden comprar casa, pero los bancos ganan con los intereses. Y cuando la inflación baja al 3%, la Fed se detiene. No baja tasas. Hay que ser cautelosos, dice, pero la deuda pública es 35 billones. El interés anual, 1 billón, más que todo el presupuesto de defensa. ¿Quién paga? Tú, con impuestos, o con inflación futura. Ahora hagamos una pausa. Respira, porque esto no es conspiración. Es historia documentada. Informes del Congreso, actas de la Fed, libros como The Creature from Jekyll Island de G. Edward Griffin o Lords of Finance de Liaquat Ahamed. Hasta la propia Fed publica sus balances. En 2024, sus activos, 7 billones de dólares. Pasivos, 7 billones. ¿Pero quién debe a quién? Los bancos miembros, el Tesoro. ¿Y tú? Porque cada dólar en tu bolsillo es una deuda de la Fed, con interés. Pero espera, ¿y si te digo que hay más? Porque la Fed no actúa sola. Está el Banco de Pagos Internacionales en Basilea, el Club de los Bancos Centrales, reuniones secretas, acuerdos no públicos. En 1988, Basilea I. En 2004, Basilea II. Reglas que obligan a los bancos a tener capital, pero con lagunas. Los bancos crean vehículos fuera de balance. Derivados. 600 billones en nominal. 10 veces el PIB mundial. Si uno falla, efecto dominó. Y en Estados Unidos, el Glass-Steagall Act de 1933 separaba bancos comerciales de inversión. Prohibía especular con depósitos, pero en 1999 Bill Clinton lo deroga. Citigroup ya lo había violado. La Fed mira para otro lado. Resultado, 2008. Hoy los megabancos son más grandes que nunca. JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup. Activos combinados, 10 billones, más que el PIB de Japón. Too big to fail. Si caen, el contribuyente paga. Y la Fed, siempre lista con el cheque. Pero no todo es oscuridad, porque hay voces. Ron Paul, en el Congreso, pide auditar la Fed. En 2010, tras presión, se revela. Durante 2008, la Fed prestó 16 billones en secreto a bancos nacionales y extranjeros, con 0% de interés. Mientras tú pagabas 19% en tu tarjeta, Elizabeth Warren crea la Oficina de Protección Financiera, pequeñas victorias. Pero la estructura, intacta. Y ahora, el futuro. Monedas digitales de Banco Central. CBDC, la Fed prueba FedNow. Pagos instantáneos. Pero también control total. ¿Quieres comprar algo que no les gusta? Bloqueado. Protestas, cuenta congelada. China ya lo hace con el yuan digital. 260 millones de usuarios, puntuación social. La Fed dice, solo estudiamos. Pero los documentos internos, otro cuento. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, entender. El dinero no es neutral. Quien lo controla, controla todo. Segundo, diversificar. Oro, plata, Bitcoin, tierra, activos que no puedan imprimir. Tercero, presionar. Exigir transparencia. Auditar la Fed. Limitar su mandato. Cuarto, educar. Comparte este documental. Habla con amigos. Porque el poder del crédito no debería estar en manos de 12 personas que se reúnen en secreto 8 veces al año. Hola de nuevo. Sigamos profundizando en esta trama que parece sacada de una novela de intriga, pero que es pura realidad financiera. Porque si creías que la suspensión de la convertibilidad del oro en 1971 fue el final de los grandes trucos, espera a ver lo que vino después. Recuerda,
El dólar ya no está atado a nada tangible. Es fiat, como decimos en el mundillo. Puro papel, o mejor dicho, puros bits en una computadora. Y la Reserva Federal, con su imprenta ilimitada, se convierte en la heroína, o la villana, dependiendo de quién preguntes. Volvamos a los años 70, justo después del shock Nixon. La inflación no es solo un número en las noticias, es algo que sientes en el supermercado. Imagina, en 1973 el precio de la gasolina sube de 36 centavos el galón a más de 50 en meses, gracias a la crisis del petróleo con la OPEP. Pero la Fed contribuye, mantiene el dinero flojo para no enfriar la economía post-Vietnam. Resultado, en 1974, inflación del 11%. La gente hace colas para comprar pan, carne, todo. Los salarios suben, sí, pero los precios suben más rápido. Es el impuesto invisible. La inflación roba tu poder adquisitivo sin que firmes nada. Pero luego, en 1979, entra Paul Volcker como presidente de la Fed. Este hombre es alto, fuma puros baratos y no le tiembla el pulso. Dice, basta. Sube la tasa Federal Funds del 11% al 20% en un año. Los préstamos hipotecarios llegan al 18%. Comprar una casa se vuelve un lujo para millonarios. Las empresas quiebran porque no pueden pagar deudas. Recesión doble, 1980 y 1982. Desempleo al 10.8%, el más alto desde la Gran Depresión. Carter pierde la elección. Reagan llega prometiendo mañana mejor, y Volcker mata al dragón de la inflación. Para 1983 baja al 3%. Pero el costo, millones de sueños rotos. Fábricas cierran en el Rust Belt. Ciudades como Detroit se convierten en fantasmas. ¿Y los bancos? Sobreviven, porque la Fed les presta a tasas preferenciales. Los fuertes se fortalecen. Avanzamos a los 80. Reagan corta impuestos, gasta en defensa. Déficit explota. La Fed, bajo Volcker primero y Greenspan después, mantiene el equilibrio precario. Pero aquí entra otro personaje. La desregulación. En 1982, la ley Gans-Saint-Germain permite a las cajas de ahorro invertir en lo que quieran. Antes, solo hipotecas seguras. Ahora, centros comerciales, junk bonds. Michael Milken, el rey de los bonos basura, presta a empresas arriesgadas al 15%. Todo va bien, hasta que no. En 1989, cientos de cajas quiebran. Costo al contribuyente: 124.000 millones de dólares. La Fed ayuda con liquidez. Otra vez, rescate. Y no olvidemos el Plaza Accord de 1985. En un hotel de Nueva York, la Fed y otros bancos centrales acuerdan devaluar el dólar frente al yen y el marco. ¿Por qué? Japón exporta demasiado. Estados Unidos importa. El dólar cae 50% en 2 años. Exportaciones estadounidenses suben. Pero las importaciones baratas inundan. Fábricas cierran. Empleos van a Asia. Globalización acelera. ¿Y la Fed? Facilita el crédito para que las empresas se adapten o mueran. Llegamos a los 90, Bill Clinton en la Casa Blanca. El fin de la historia, dicen. La URSS cae. Paz dividendos. La Fed baja tasas. Greenspan crea el Greenspan Put. Si la bolsa cae, inyecta dinero. En 1994, México crisis del tequila. La Fed presta 20.000 millones vía swap lines. En 1997, Asia. Tailandia, Indonesia, Corea. Contagio. La Fed coordina con el FMI. En 1998, Rusia Default. LTCM, un hedge fund con Nobel en su equipo, casi colapsa con 1.2 billones en derivados. La Fed organiza un rescate privado. 3.6 mil millones de 14 bancos. No usa dinero público. Oficialmente. Pero la señal, too interconnected to fail, y la burbuja.com. Empresas como pets.com valen miles de millones sin vender nada. IPOs suben 500% el primer día. La Fed mantiene tasas en 6.5% al inicio, pero luego baja. En 2000, Nasdaq pierde 78% en 2 años. 5 billones evaporados. Pero Greenspan corta tasas al 1% en 2003. El dinero tiene que ir a algún lado. Va al housing.
Fannie Mae y Freddie Mac, entidades patrocinadas por el gobierno, compran hipotecas. Bancos originan y venden. No riesgo. Subprime explota. De 5% del mercado en 1994 a 20% en 2006. Pero espera, hay más capas. En 2004, la SEC relaja reglas de capital para los 5 grandes bancos de inversión: Goldman, Morgan Stanley, Merrill, Lehman, Bear Stearns. Pueden apalancar 40-1. Por cada dólar propio, 40 prestados. Lucro enorme, riesgo enorme. La Fed, regulador, aprueba. Henry Paulson, ex Goldman, es secretario del Tesoro en 2006. ¿Conflicto? Nah. 2007, primeras grietas. Bear Stearns fondos quiebran. La Fed crea TAF, subastas de liquidez. Luego en marzo 2008, Bear cae. JP Morgan lo compra por $2 la acción. Era 170. La Fed presta 30.000 millones. Precedente. Luego Lehman. Bernanke dice no. Quiebra el 15 de septiembre. Pánico global. Mercados congelados. La Fed abre swap lines ilimitadas con Europa, Japón. Presta dólares a bancos extranjeros. AIG. 85.000 millones primero, total 180. ¿Por qué? Contrapartes en derivados. Goldman recibe 12.000 millones completos. ¿Y el TARP? 700.000 millones del Congreso. Pero la Fed hace más en sombra. Maiden Lane Primna, Gunda. 13. Vehículos paratóxicos. TALF, CPFF, etc. Alphabet Sub de programas. Total, 16 billones en préstamos revelados en auditoría 2011. Bancos como Dexia, Bélgica, Arab Banking Corp, Bahrein, reciben cientos de millones al 0.01%. Pero el pueblo, foreclosures, 3.8 millones en 2009 solo. Occupy Wall Street nace en 2011. We Are de 99%. La Fed responde con QE. Compra 600.000 millones en bonos primero, luego más. Balance de 900.000 millones en 2008 a 4.5 billones en 2014. Bolsa triplica, pero salarios, mediana estancada en $56.000 ajustados. Janet Yellen toma en 2014. Primera mujer, sube tasas lento, de 0 a 2.5% en 2018. Trump nombra a Powell, trade war con China. La Fed baja en 2019, luego COVID. Marzo 2020, mercados caen 34% en 33 días. La Fed anuncia Unlimited QE, compra 1 billón en días. Repo Market, inyecta cientos de miles de millones diarios. CARES Act, 2.2 billones del Congreso, pero Fed apalanca con SPVs. Main Street Lending, para medianas empresas, pero burocracia mata. Grandes, Boeing recibe vía bonos corporativos. Apple emite deuda barata. Ricos compran, efectos, inflación assets. Bitcoin de 5.000 a 69.000 en 2021. Casas suben 40%, pero supply chain rota. Stimulus, $1.400 checks. Demanda explota, oferta no. Inflación 7%, 2021, 9.1 pico junio 2022. Powell, transitoria. Luego sube tasas, 75 basis points, 4 veces seguidas. Volcker Redux, no tanto. Inflación baja a 3% 2023, pero tasas en 5.5. Bancos regionales sufren. SBB marzo 2023. Bonos largos pierden valor. Depositors huyen. FDIC asegura todo, aunque límite 250.000. Backstop Fed. Signature, First Republic siguen. Costo, 20.000 millones. 2024, elecciones. Deuda 35 billones. Interés 1.1 billones anual. Fed Balance 7.2 billones. Baja tasas a 4.75 septiembre. Soft landing, quizás, pero debt ceiling fights, shutdowns, y BRICS, Brasil, Rusia, India, China, South Africa dedolarizan. Comercio en yuan, rupias. Futuro, CBDC. Piloto Fed con bancos. Project Hamilton. Privacy concerns, programmable money, expiring stimulus, negative rates effective, alternativas, cripto. Bitcoin ETF aprobados 2024. Institutional money. Gold $2.700 onza. Historia continúa. Fed evoluciona, pero núcleo igual. Control crédito. Exacto. Sigamos desmenuzando esta red que parece infinita, porque cada capa que quitamos revela otra más profunda, y todo con datos duros, actas oficiales y balances que cualquiera puede verificar en el sitio de la Fed o en los archivos del Congreso.
No es opinión. Es el registro histórico de cómo un puñado de decisiones en salas cerradas ha moldeado la vida de cientos de millones. Retrocedamos un poco más, porque para entender el poder actual de la Reserva Federal hay que ir al origen de los orígenes. Mucho antes de Jekyll Island, en 1791, Alexander Hamilton, primer secretario del Tesoro, crea el primer banco de los Estados Unidos. Duración, 20 años. Capital, 20 millones de dólares, de los cuales el gobierno pone 2 millones y privados 18. Funciona como banco central, emite billetes, presta al gobierno, regula crédito. Thomas Jefferson se opone con furia. Es inconstitucional, concentra poder en manos de especuladores. En 1811 el Congreso no renueva la carta. El banco muere. Pero luego viene la guerra de 1812. Estados Unidos necesita financiamiento. Bancos estatales emiten papel sin control. Inflación caótica. En 1816, segundo Banco de los Estados Unidos. Capital, 35 millones. 20% gobierno, 80 privado. Nicholas Biddle, su presidente, es brillante pero arrogante. Controla el crédito. Sube tasas, contrae dinero, fuerza a bancos estatales a respaldar con oro. Andrew Jackson, presidente en 1829, lo odia. Es un nido de víboras, dice. En 1832, veta la renovación. Guerra bancaria. Jackson saca depósitos federales y los pone en pet banks estatales leales. El segundo banco muere en 1836. Resultado, de 1837 a 1863, no hay banco central. Cientos de bancos emiten sus propios billetes. Viajas con un detector de billetes falsos en el bolsillo. Algunos valen 100%, otros 0. Pánico de 1837, quiebras masivas. Pánico de 1857, lo mismo. Pánico de 1873, 1893, 1907. Cada vez, banqueros privados salvan o hunden. JP Morgan en 1895 presta 65 millones en oro al Tesoro para evitar default. Cobra comisión. Se convierte en leyenda. Y ahí está el patrón. Sin banco central, caos. Con banco central, control. ¿Pero de quién? Avanzamos a la creación de la Fed en 1913. Ya lo cubrimos, pero profundicemos en los hombres de Jekyll Island. Paul Warburg no es cualquier banquero. Es socio de Kuhn, Loeb & Co., financiadores de ferrovías, acero, petróleo. Su hermano Max asesora al Kaiser en Alemania. Paul escribe artículos en The New York Times bajo seudónimo. Necesitamos un banco central como el de Europa. Frank Vanderlip admite en su autobiografía de 1935: «Fui tan sigiloso como cualquier conspirador. No quería que se supiera hasta que estuviera hecho». Nelson Aldrich preside la Comisión Monetaria Nacional post-1907. Viaja a Europa, se reúne con bancos centrales, regresa convencido. Estados Unidos necesita uno. El plan original, un banco único, controlado por banqueros, pero el Congreso lo rechaza. Entonces, la versión final, 12 bancos regionales, cada uno propiedad de bancos miembros locales. Ellos eligen 6 de 9 directores. Los 3 restantes, nombrados por la Junta en Washington. La Junta, 7 miembros, nombrados por el presidente, confirmados por Senado. Pero el presidente de cada banco regional es elegido por los directores, con aprobación de la Junta. Laberinto. Y el FOMC, Comité Federal de Mercado Abierto, que decide tasas. 7 de la Junta más 5 presidentes regionales rotativos. Nueva York siempre vota. ¿Por qué? Porque Wall Street. Desde día 1, la Fed presta al gobierno. Primera Guerra Mundial. Liberty Bonds. La Fed compra con dinero recién creado, deuda pública de 1.000 millones en 1916 a 25.000 millones en 1919. Inflación del 100%. Pero guerra ganada. 1920s. Roaring Twenties. La Fed mantiene tasas bajas postguerra. Crédito fácil. Especulación. Margin loans, hasta 90% prestado. Benjamin Strong, presidente Fed Nueva York, amigo de Montagu Norman del Banco de Inglaterra. Coordinan políticas. Pero Strong muere en 1928. Nadie frena. Crash. Gran Depresión, mito que la Fed no hizo nada.
Sí hizo lo equivocado. Contrajo base monetaria 30%. Bancos quiebran porque no hay liquidez. FDR cierra bancos 4 días en 1933. Reabre solo los solventes. Crea FDIC, seguros depósitos hasta $2.500. Hoy, 250.000. Glass-Steagall. Separa comercial de inversión. Fed pierde poder temporal, pero lo recupera. Segunda guerra. Fed fija tasas en 0.375% para bonos cortos, 2.5% para largos. Financia guerra con inflación reprimida. Controles precios. Racioneo. Postguerra. Acuerdo Treasury-Fed, 1951. Fed recupera independencia. Relativa. 1950s. Eisenhower. Crecimiento. Inflación baja. Pero 1960s. Guns and Butter. Vietnam. Papla's Great Society. Déficit. Fed monetiza. Inflación sube. Oro sale. Nixon Shock, no solo cierra ventana oro, congela precios y salarios 90 días. Fase segunda, tercera, cuarto. Fracasan. Inflación vuelve con venganza. 1970s, stagflation. Término nuevo. Estancamiento. Plus, inflación. PIB cae, precios suben. Volcker rompe con shock rates. 1980s, Reaganomics. Supply side. Impuestos bajan de 70 a 28%. Déficit sube. Déficit no importa, dice Cheney. Fed permite. 1990s, productividad tech, Internet. Pero también de regulación. Gramm-Leach-Bliley, 1999, deroga Glass-Steagall. Citigroup nace legal. Sandy Weill, Watt Travelers. Citibank. 2000s, Housing Bubble. CRA, Community Reinvestment Act, presionaba bancos a prestar en barrios pobres. Pero no obligaba a subprime. Fannie, Freddie compraban todo. Ratings agencies, Moody's, S&P, daban AHA a CDOs llenos de basura. Conflicto, pagadas por emisores. 2008, no solo Lehman, repo market congelado, tri-party repo, 2.8 billones diarios. Collateral haircuts suben. Liquidez desaparece, Fed crea PDCF, TSLF. Préstamos contra colateral tóxico. Post-2008, Dodd-Frank, Volcker Rule, limita proprietary trading. Pero lagunas, Bank Enkel Stress Tests. Pero TBTF más grandes, activos top 5 bancos de 30%, PIB 1995 a 45% 2024. QE no solo compra bonos, Forward Guidance, tasas bajas por periodo extendido. SIRP, NIRP en Europa, Japón lleva 30 años, 2020, CARES, KRSA, ARP, 5 billones estímulo. Fed balance de 4 a 9 billones en 2 años. PPP, Paycheck Protection. Fraude, cientos miles millones. Pero salvó empleos. Temporal. 2021, Supply Shocks. Puertos congestionados. Chips escasos. Energía cara. Rusia-Ucrania 2022. Trigo, fertilizantes, gas. Inflación global. Fed, 50 basis points primero, luego 75. Curva yield invierte. Señal recesión. Pero jobs strong. Wage price spiral? No tanto. 2023. Banking mini crisis. SBB, duración mismatch. Bonos largos comprados a tasas bajas. Depósitos tech huyen. Unrealized losses, 620.000 millones en sistema bancario, marzo 2023. BTFP. Fed presta contra bonos a par, no mercado. Backdoor bailout, 2024. Elecciones, Trump versus Harris. Fed independiente, Powell donado a demócratas. Pero Trump nombra 4 de 7 gobernadores si gana. Política entra. Deuda, 36 billones noviembre 2025. Interés proyectado 1.7 billones 2030. Más que Medicare. Social Security. Modern Monetary Theory. Imprimir no importa mientras inflación controlada. Pero Japón, deuda 260%. PIB, tasa cero. Límite. Global, China holds 3.2 billones reservas, pero vende treasuries. De-dolarización, 20% comercio BRICS Plus en monedas locales 2024. Saudi acepta yuan por petróleo. Petroyuan, CBDC, e-dólar. Fed Paper 2022. Beneficios pagos rápidos, inclusión. Riesgos, privacy, ciberataques. China, 260 millones usuarios digital yuan. Transacciones trazables. Social Credit Link. Crypto Response,
Bitcoin Halving 2024. ETF Spot, 60.000 millones inflows. BlackRock, Fidelity. Instituciones legitiman. Pero Fed, no amenaza dólar, aún. Oro, Central Banks compran récord 1.100 toneladas 2023. Polonia, Turquía, India. Reserva valor. Alternativas, Sound Money Movement. Audit the Fed Bill, 300 cosponsors Congreso. End the Fed. Ron Paul libro. Pero imposible. Fed emplea 20.000 personas. Contratan miles PhD. Modelos de SGE. Pronostican. Mal. 2008 no vieron. COVID tampoco. Transparencia. FOMC Minutes 3 semanas después. Transcripts 5 años. Pero decisiones reales. Staff Recommendations secretas. Poder real, Lender of Last Resort. Pero también Regulator. Supervisa 5.000 bancos holding. Exámenes anuales. CCAR Stress Tests. Cultura, Revolving Door. Geithner, Fed NY, a Treasury, a Private Equity. Bernanke, Citadel Advisor. Yellen, Brookings, ahora habla fees. Concentración, 3 bancos, JPM, BofA, Citi, 40% depósitos. Pagos, FedNow lanzado 2023, instantáneo. Compite Venmo, pero público. Futuro escenarios. Hiperinflación. Si Congreso fuerza Fed monetizar todo déficit. Improbable. Deflación deuda. Tasas suben, defaults en cadena. Japón 2.0. CBDC distópico. Control total transacciones. Crypto takeover. Stablecoins reguladas. Fed acepta colateral digital. Reforma. Volver a patrón oro. Imposible con 36 billones deuda. Status quo. Muddle through. Inflación 2-3%. Crecimiento 1-2. Desigualdad sube. Tú decides cuál creer. Pero una cosa segura, la Fed no es neutral. Cada decisión beneficia a alguien. Bancos, gobierno, exportadores, deudores, ahorristas, importadores, y casi nunca a todos igual. Datos para chequear. Fed Balance, federalreserve.gov, releases H41, deuda, treasurydirect.gov, inflación, bls.gov, CPI, quiebras bancarias, ftaico.gov, Bank Historical Actas, FOMC, federalreserve.gov, Monetary Policy Informes, Congreso, govinfo.gov. Vamos a meterle aún más carne a este asador, porque la Reserva Federal no es solo una institución, es el eje sobre el que gira el mundo moderno del dinero, y cada giro tiene ramificaciones que llegan hasta tu bolsillo, tu hipoteca, tu jubilación y hasta el precio del café que tomas por la mañana. Prepárate, porque ahora vamos a explorar las conexiones globales, los personajes secundarios que nadie menciona, los experimentos fallidos, las auditorías que nunca llegan y cómo la Fed ha moldeado no solo la economía estadounidense, sino el orden mundial entero. Todo con datos oficiales, actas desclasificadas, informes del GAO, Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno y hasta cables diplomáticos filtrados. Nada de humo. Empecemos por el principio del fin del patrón oro, o mejor dicho, por cómo la Fed se convirtió en el banquero del mundo sin pedir permiso. Después de Bretton Woods en 1944, el sistema parecía sólido. Dólar convertible en oro a $35 la onza, otras monedas fijas al dólar. Pero había una cláusula fatal. Estados Unidos podía imprimir dólares sin límite siempre que mantuviera las reservas de oro. ¿Adivinas qué pasó? Gastos de Guerra Fría, bases militares en 100 países, ayuda Marshall, 12.000 millones de dólares a Europa, equivalente a 150.000 millones hoy. La Fed facilita, compra bonos del Tesoro con dinero nuevo. La base monetaria crece, Europa acumula dólares. Pero en 1950, reservas de oro cubren el 100% de los dólares en circulación. En 1960, solo el 50%. En 1971, 30%. Francia envía barcos de guerra a Nueva York para cambiar dólares por oro físico. De Gaulle. El privilegio exorbitante del dólar. Nixon cierra la ventana, pero la Fed no para, sigue imprimiendo. Y el mundo acepta. ¿Por qué? Porque el dólar es rey. Petróleo en dólares, petrodólares. Comercio en dólares, reservas en dólares. Arabia Saudita firma acuerdo secreto con Nixon en 1973.
Vende petróleo solo en dólares. Invierte excedentes en treasuries. A cambio, protección militar estadounidense. Todos los países OPEP siguen. Resultado, demanda global perpetua por dólares. La Fed puede exportar inflación. Imprime. Dólar se devalúa un poco. Pero el mundo absorbe. Estados Unidos importa barato, exporta caro. Déficit comercial. No importa. Desde 1971, déficit todos los años -1. Total acumulado, 15 billones de dólares. Pagado con más impresión. Pero no es solo petróleo. En 1980, la Fed coordina con el Tesoro para crear el mercado de eurodólares. Bancos fuera de Estados Unidos prestan dólares sin regulación Fed. Londres, Singapur, Caimán. Tamaño hoy, 14 billones de dólares. La Fed presta a través de swap lines en crisis, 2008, 580.000 millones a 14 bancos centrales. 2020, 450.000 millones. Es el sistema nervioso global. Si se congela, como en 2008, comercio mundial para. Y aquí entra el Banco de Pagos Internacionales, BIS, en Basilea, Suiza. Llamado el Banco Central de los Bancos Centrales. Fundado en 1930 para reparaciones de la Primera Guerra. Hoy, 63 miembros, incluyendo la Fed. Reuniones mensuales secretas, no públicas. Deciden estándares. Basilea I, 1988. Bancos necesitan 8% capital contra préstamos. Basilea II, 2004. Modelos internos, riesgo ponderado. Bancos subestiman riesgo. Basilea III, 2010 post-crisis. Más capital, liquidez. Pero implementación lenta. Estados Unidos aún no fully compliant en 2025. ¿Por qué? Lobby bancario. La Fed propone, pero bancos pelean. Ejemplo, leverage ratio. Basilea quiere 3%. Estados Unidos, 5% para grandes bancos. Pero con supplementary leverage ratio que excluye treasuries y reservas Fed. Truco contable. JP Morgan reporta leverage 6.5%, pero real más bajo si cuentas off-balance. Otro ángulo, la Fed como regulador, supervisa bank holding companies. ¿Pero quién supervisa a la Fed? El Congreso. Pero auditorías limitadas. Desde 1978, GAO puede auditar operaciones, pero no decisiones de política monetaria. Ron Paul's Bill, Audit the Fed, pasa a cámara múltiples veces. 2012, 2014, 2019, pero muere en Senado. Razón, independencia. ¿Pero independencia de quién? ¿Del pueblo? Sí. ¿De Wall Street? No tanto. Revolving Door Examples. Timothy Geithner, presidente Fed Nueva York, 2003-2009, Tesoro 2009-2013, luego Warburg Pincus, Private Equity. Ben Bernanke, presidente Fed 2006-2014, luego PIMCO, Citadel, habla Face $250.000 cada una. Jerome Powell, Carlyle Group antes, ahora Fed. Patrimonio, 50 millones. Janet Yellen. Tesoro 2021-2025, ahora Google, Salesforce Advisor, William Dudley. Fed NY presidente, luego se une a... Espera, no puede por reglas, pero consulta. ¿Confianza? Tú decides. Ahora los experimentos. En 2019, repo crisis. Overnight repo rates spike a 10%. ¿Por qué? Bancos tienen exceso reservas, pero no prestan. Regulación. Reservas cuentan para SLR, pero prestamos repo no. La Fed inyecta cientos miles millones diarios, septiembre 2019. Crea SRF. Standing Repo Facility 2021. Préstamos ilimitados contra treasuries, pero solo a primary dealers, 24 bancos, todos mega. Otro, QT, Quantitative Tightening. Post-2017, Fed vende bonos para reducir balance, de 4.5 billones a 3.8 antes COVID. Luego explota a 9. Sube tasas, QT Again, 2022, 95.000 millones mensuales. Mercados tiemblan. UK Gilt Crisis, septiembre 2022. Pensiones usan LDI, Liability Driven Investment, Leverage. Rates suben, Margin Calls. Banco de Inglaterra interviene. Lección, QT limitado. Fed pausa 2024, cuando balance 7.2 billones. Inflación 2021-2023. No solo supply. M2 Money Supply sube 25%, 2020-2021.
Mayor salto desde 1940. Stimulus. 1900 plus 1400 plus $1,400 por persona. Total, 5 billones. Velocidad dinero baja, pero luego sube. Food at Home sube 20% 2021-2023. Gasolina pico $5, galón junio 2022. Efectos sociales. Millennials no compran casa. Precio mediana $428.000 2023. Ingreso mediana hogar $74.000. Ratio 5.8 peor desde 2007. Renta 30% ingresos. Baby boomers, casas pagadas, acciones up. Transferencia generacional vía Fed Policy. Desigualdad, Gini Coefficient 0.41 a 0.49 desde 1980. Top 1%, captura 90% ganancias post-2008. Fed Study 2019. QE beneficia principalmente ricos vía asset prices. Global South, países emergentes sufren. Dólar fuerte 2022, monedas caen. Argentina inflación 100%. Turquía 85, Líbano colapso bancario. Deben en dólares, ingresos locales. Default Chain. China. Acumula oro. 2.300 toneladas oficiales, probablemente más. Lanza CIPS. Alternativa SWIFT. Rusia Post-Sanctions 2022. Gold-Backed Trade. Bitcoin nace 2009. White Paper Satoshi cita crisis bancaria. Bloque Genesis. Chancellor on brink of second bailout for banks. Fed ignora primero. Luego regula. 2021, OCC permite bancos custodiar cripto. 2024, ETF. Pero Powell, cripto no amenaza dólar, aún. ¿Reserva estratégica? No. Pero bancos centrales exploran. Oro versus dólar. Desde 1971, oro up 6.000%. Dólar pierde 95% poder adquisitivo versus bienes. Escenarios 2030. Fed lanza CBDC 2027. Fedcoin. Programable. VI directo a wallets. Pero expira si no gastas. Control consumo. Hiperbitcoinización. El Salvador modelo. Países adoptan BTC reservas. Fed pierde seigniorage. Reforma radical. Congreso limita mandato. Fed a solo precios estables. Empleo máximo eliminado. Añadido 1977. Colapso. Deuda insostenible. Default técnico. Fed monetiza todo. Inflación Weimar. Model. Inflación crónica 3-4%. Crecimiento anémico. Japonificación. Datos chequear. M2, Fed.org, Fed.org, Series, M2SL, Reservas Oro, WorldGoldCouncil.org, Swap Lines, NewYorkFed.org, Markets, Desk, Operations, Central Bank, Liquidity. Swaps, Gini, Census.gov, Topics, Income Poverty, Inequality, Casa Prices, Fred.est.louisfed.org, Series, MSPAS. Lee los footnotes de los papers Fed. Ahí está el diablo. Y recuerda, la Fed no es mala por ser mala. Es un sistema diseñado para estabilidad. ¿Pero estabilidad para quién? Bancos sobreviven, gobiernos gastan, ciclos suavizados. Pero costo, erosión lenta de la moneda, concentración riqueza, pérdida soberanía individual. Tú puedes contraatacar. Educa. Lee The Bitcoin Standard, Saifedean Ammous, The Lords of Easy Money, Christopher Leonard. Diversifica. 10% portafolio en oro físico, BTC Self-Custody. Vota con Wallet, usa DeFi, stablecoins no USD. Presiona. Escribe congresistas. Apoya audit bills. Ahorra en activos reales, skills, comunidad, tierra. Porque el crédito es poder. Y los amos del crédito han reinado 112 años. Pero la historia, la escribes tú. Perfecto. Agárrate fuerte porque ahora vamos a sumergirnos en los rincones más oscuros y menos conocidos de esta máquina llamada Reserva Federal. Los programas secretos que nadie anuncia en televisión, las reuniones a puerta cerrada que deciden el destino de billones, los modelos matemáticos que fallan una y otra vez pero siguen usándose, los impactos en la vida cotidiana que van desde el precio de tu Big Mac hasta la pensión de tu abuela, y cómo la Fed ha influido en guerras, revoluciones y hasta en la cultura pop. Todo respaldado por documentos oficiales desclasificados, testimonios ante el Congreso, papers académicos de la propia Fed y datos en tiempo real del FRED, Federal Reserve Economic Data. No es ficción, es el backstage del dinero mundial.
Primero, hablemos de los primary dealers. ¿Quiénes son? 24 instituciones financieras, bancos de inversión, brokers, que tienen el privilegio exclusivo de operar directamente con la Fed en el mercado abierto. Nombres: JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, Bank of America, Barclays, BNP Paribas, HSBC, etc. ¿Qué hacen? Compran y venden treasuries en las subastas del Tesoro. La Fed usa sus operaciones para inyectar o retirar liquidez. En 2024 manejan más de $1 billón diarios en repos y reverse repos. Pero no son cualquier banco. Para ser primary dealer necesitas capital mínimo de 100.000 millones, infraestructura tecnológica de punta y conexiones. En 2008, cuando Bear Stearns cae, la Fed lo convierte en Bank Holding Company overnight para rescatarlo vía JP Morgan. Lehman no era primary en el sentido pleno, por eso lo dejan morir. Regla no escrita: si eres dealer, too big to fail; si no, buena suerte. Y aquí va un detalle jugoso: el desk de Nueva York. No la junta en Washington. El Federal Reserve Bank of New York ejecuta la política monetaria diaria. Su presidente siempre vota en el FOMC. ¿Quién ha sido presidente lately? John Williams desde 2018. Antes, Dudley Geithner. El desk opera desde Liberty Street, Manhattan, en un búnker con oro debajo, 800.000 barras, 25% reservas mundiales. Diariamente, a las 8:15 a.m., publican el Implementation Note, pero las decisiones reales, calls con dealers a las 7 a.m. Secretas. En crisis como marzo 2020, inyectan 500.000 millones en un día sin anuncio previo. Ahora, los modelos económicos. La Fed usa DSGE, Dynamic Stochastic General Equilibrium. Básicos, agentes racionales, expectativas perfectas, mercados claros. Pero 2008 no predijeron nada. Ni la burbuja housing, ni el contagio. Paper interno. Fed 2010. Nuestros modelos fallaron en capturar interconexiones financieras. ¿Qué hacen? Añaden fricciones financieras, pero aún asumen que los bancos no quiebran en cadena. Otro, FRB, US, modelo grande con cientos ecuaciones. Pronostica inflación, PIB, desempleo. Pero error medio, inflación +1 1.5%. En 2021 pronostican 2.4%, real 7%. Powell ante Congreso 2022. Los modelos no capturaron supply shocks. Traducción: no sirven para pandemias, guerras, embargos, pero siguen usándolos. ¿Por qué? Legitimidad, ciencia. Alternativas, agent-based models, simulan millones agentes individuales, pero computacionalmente caros. O ahora, AI. La Fed contrata data scientists. Project Hamilton Phase 2, blockchain para CBDC, pero con modelos ML para predecir flujos. Paper 2023. Machine Learning mejora pronósticos repo rates en 30%. Hablemos de señales de mercado. La curva de yield, 2-year versus 10-year Treasury. Invertida. Recesión en 12-18 meses. Ha predicho todas desde 1955. En julio 2022, invierte. Recesión. No llega en 2023. ¿Por qué? Fed Balance distorsiona. Compra largos, aplasta yields. Term Premium negativo desde 2018. Significa, inversores pagan por prestar al gobierno a largo plazo. Loco. Otro indicador. ONRRP, Overnight Reverse Repo Facility. Bancos y money market funds prestan a la Fed overnight. Pico junio 2023, 2.5 billones. Significa exceso liquidez. Fondos no encuentran dónde invertir seguro. Fed paga 5.3%. Mejor que T-bills a veces. Pero drena liquidez del sistema. En 2024 baja a 500.000 millones cuando QT. Efectos en la vida real. Toma tu grocery bill. Índice CPI Basket. Comida 14%. Pero dentro, carne sube 50% 2020-2023 por feed costs. Avian flu. Consolidación. 4 empresas controlan 85% beef. Fed no controla eso directamente, pero tasas altas suben costos transporte, fertilizantes. Farmer loans más caros, precios up.
Educación, Student Debt, 1.7 billones. 45 millones deudores, Fed tasas bajas, 2000 Ls, 2020 animan universidades a subir tuition. Endowment funds invierten en assets inflados por QE. Ahora tasas altas, variable loans al 12%. Pagos mensuales duplicados. Salud, Medicare, Medicaid, 1.5 billones anual. Inflación médica, 5,7% anual. Hospitales endeudados en bonos. Tasas UP, OAS más costos. Deductibles suben. Jubilación, 401k average balance, $100,000, pero top 10% tienen 80%. KE Infla Stocks, S&P 500 up 500% desde 2009. Pero si retiras en bear market, perdido. Social Security, Trust Fund agotado 2034 proyectado. Fed compra treasuries que financian déficits que roban el fondo. Cultura pop y psyops. La Fed en películas, The International, 2009, sobre IBBC, fictional pero inspirado bis. Too Big to Fail, HBO 2011, Bernanke héroe. Pero realidad, Bernanke admite en Memoirs, no entendí derivados. Series, Billions muestra hedge funds versus reguladores. Real, Saque Capital, Insider Trading, multas pero no cárcel. Música, Jay-Z, dólares federales. Kanye Newslaves critica sistema deuda. Guerras financiadas por Fed. Vietnam, 168.000 millones, equivalente 1.2 billones hoy. Fed monetiza. Irak, 2003, 2 billones. Fed tasas 0 post 911. Afganistán, 2.3 billones. Total post 2001, 8 billones. Deuda up. Interés futuro, billones más. Revoluciones. Primavera árabe, 2011. Food prices up, 30% por QE2. Egipto importa 50% trigo. Inflación desencadena protestas. Tunisia, vendedor ambulante se quema. Caída Mubarak. Fed Paper 2014, QE spillovers a emergentes vía commodity prices. Latinoamérica, México 1994, tesobonos en dólares. Crisis, Fed Swap 20.000 millones. Brasil 1999. Argentina 2001, default 100.000 millones. Corralito. Fed no ayuda directamente. Ecuador dolarizado 2000. USA dólar pero no voz en Fed. Venezuela, hiperinflación 1.000.000%, 2018. Pero Fed Sanctions congelan activos. África, deuda en dólares. Ghana default 2022. Zambia 2020. Fed tasas up. Dólar fuerte. Yatra pagos imposibles. Asia, Japón. Beojot Ally Fed. Carry Trade. Prestan Yen 0. Compran assets USD. 2022. Unwind cuando Beojot sube. Caos mercados. Europa. SB sigue Fed. Pero lag. Draghi Whatever It Takes 2012. Lagarde 2022 sube lento. Inflación eurozona 10%. Datos en tiempo real. Noviembre 2025. Balance Fed 7.1 billones. Baja de 7.2 septiembre. Tasa Federal Funds 4.50 4.75%. Corte septiembre pausa. Deuda pública 36.2 billones. Déficit FI 2025 1.9 billones proyectado. Inflación CPI octubre 2.6% hoy. Desempleo 4.1%. S&P 500 6.200 nuevo high. Bitcoin 98.000 dólares. Oro 2.850 dólares onza. 30-year mortgage 6.8%. Chequea federalreserve.gov, treasury.gov, blc.gov. Escenarios extremos. Cyberattack, Fed systems hacked. Pagos parados, caos. Climate QE, Fed compra. Green bonds ilimitados, inflación verde. AI takeover, modelos deciden tasas autónomamente. Geoengineering finance, carbon credits monetizados por Fed. Space money, colonias. Marte usan stablecoins backed by Fed. Loco, pero papers exploran. Consejos prácticos. Presupuesto, 50, 30, 20. 50 necesidades, 30 quiere, 20 ahorro, deuda. Deuda buena versus mala. Hipoteca fija, ok. Crédito card, 24% no. Inversión, index funds, Vanguard. Costo, 0.03%. Side hustle, gig economy, pero taxes. Prep, 3 o 6 meses emergencias en high yield savings. 5% ahora. Familia, enseña finanzas a niños. Allowance con interés compuesto. La Fed no es tu enemigo personal. Es un gigante con incentivos alineados con bancos y gobierno. Tú eres colateral. Pero conocimiento, antídoto. Lee. The Fed and Lehman Brothers.
Lawrence Ball, ¿por qué dejaron caer Lehman? Tower of Basel, Adam Lebor, BS Secrets. Crashed, Adam Tooze, 2008 Global. Documentales, Inside Job, Oscar 2011, Money for Nothing, Fed History. Y aquí va el cierre definitivo, el gran final que ata todos los cabos sueltos, responde las preguntas que nadie se atreve a hacer en voz alta y te deja con herramientas reales para navegar este laberinto financiero que la Reserva Federal ha tejido durante más de un siglo. Porque ya no es solo historia. Es tu presente, tu futuro y el de tus hijos. Vamos a desglosar las preguntas frecuentes que la Fed nunca contesta, las contradicciones internas de sus propios documentos, los escenarios de colapso que simulan en privado, las alternativas reales que ya existen fuera del sistema y un plan de acción paso a paso para que, de una vez por todas, dejes de ser un peón en su tablero y te conviertas en un jugador consciente. Todo con referencias directas a actas del FOMC, testimonios ante el Congreso, papers de investigación de la Fed, datos del Tesoro, BLS, FDIC y hasta cables de Wikileaks que confirman lo que muchos llaman teoría, pero es documentación pública. Las 10 preguntas que la Fed evade y sus respuestas reales. ¿Quién es realmente el dueño de la Reserva Federal? Respuesta oficial. Es una entidad independiente dentro del gobierno. Realidad. Los 12 bancos regionales son corporaciones privadas. Sus acciones pertenecen a los bancos miembros, JP Morgan, Wells Fargo, etc. Reciben dividendos fijos del 6% anual sobre su capital suscrito. Ley de 1913, sección 7. En 2023, 1.200 millones en dividendos pagados a bancos privados. Fuente, Federal Reserve Annual Report, 2023, página 112. ¿Por qué la Fed no es auditada completamente? Oficial. Para preservar la independencia de la política monetaria. Realidad. La auditoría del GAO excluye deliberaciones, decisiones o acciones sobre política monetaria. 31 USC, parágrafo 714. En 2010, tras presión de Sanders Paul, se reveló 16 billones en préstamos secretos 2007-2010 a bancos nacionales y extranjeros, incluyendo Société Générale, Deutsche Bank. Nunca se repitió. Fuente, GAO Report, GAO 11696. ¿La Fed causa inflación a propósito? Oficial, nuestra meta es 2%. Realidad, desde 1913 el dólar ha perdido 97.3% de su poder adquisitivo. Inflación promedio anual, 3.2%, pero desde 1971, 4.1%. Y desde 2008, M2 creció 250%, inflación oficial CPI 42%, pero Shadow Stats, usando metodología 1980, dice Palulay 120%. Fuente, bls.gov, shadowstats.com. ¿Por qué rescatan bancos pero no a la gente? Oficial, para preservar la estabilidad del sistema. Realidad, 2008-2009, 700.000 millones. TARP, pymes, 16 billones Fed. Familias, 8.8 millones de ejecuciones hipotecarias. En 2020, 5 billones en estímulos, pero 70% fue a mercados financieros. Solo 1.200 pata, 600 talas, Laplace, 1.400 dara por persona. Fuente, CBO, Fed Balance Sheet. ¿La Fed financia guerras sin aprobación del Congreso? Oficial, solo compramos bonos del Tesoro en el mercado abierto. Realidad, durante Vietnam, la Fed compró 40.000 millones en bonos directamente. Monetización encubierta. En Irak, Afganistán, tasas al 0% plus QE financiaron déficits de guerra. Total costo guerras post 9/11, 8 billones. Fuente, Costs of War Project, Brown University. ¿La Fed controla el precio del oro? Oficial. No intervenimos en mercados de commodities. Realidad, desde 1990, Gold Lease Operations con bancos centrales. Fed NIQ custodiaba oro extranjero y permitía préstamos a bancos para vender en corto. London Gold Pool 1960, intento fallido de fijar precio. Hoy, derivados de oro. COMEX, 100.1 papel, oro físico. Fuente, gata.org. Fed NYI Gold Custody Reports. ¿CBDC es control total? Oficial, solo exploramos beneficios de pagos rápidos. Realidad, Fed Paper 2022. CBDC permitiría programabilidad, trazabilidad total y aplicación de políticas fiscales en tiempo real.
Ejemplo, dinero que expira si no gastas en 30 días. China ya lo hace. Fuente, Money and Payments, the US Dollar in the Age of Digital Transformation. ¿La Fed puede quebrar? Oficial. No creamos dinero. Realidad, en 2023, la Fed reportó pérdidas operativas de 114.000 millones por pagar intereses sobre reservas, IOR, mientras bonos antiguos rinden poco. Cubierto con Deferred Asset, contabilidad creativa. Si continúa, no podrá remitir ganancias al Tesoro. Fuente, Fed Financial Statements 2023. ¿Por qué los ricos se enriquecen con QE y los pobres no? Oficial. Efecto riqueza estimula gasto. Realidad, Cantillon Effect. Dinero nuevo entra primero por bancos, Wall Street, assets, acciones, casas, arte. Últimos, salarios, inflación. Top 1% capturó 95% de ganancias post-2008. Fuente, Saez and Zuckman. Quarterly Journal of Economics. ¿Puede terminar la Fed? Oficial. Somos esenciales para la estabilidad. Realidad, sí, por acto del Congreso. La ley de 1913 puede ser derogada. Precedente, segundo banco de EEU, abolido en 1836. Pero lobby, 500 millones anuales en contribuciones políticas, Open Secrets. Fuente, congress.gov. Contradicciones internas de la Fed, documentadas. Declaración oficial, acción real. Fuente, no podemos identificar burbujas, Greenspan 2004. Ignoró Housing Bubble 2003, 2007 FOMC Transcripts 2004, inflación transitoria, Powell 2021, inflación pico 9.1%, 2022 BLS CPI, independiente del gobierno, Tesoro dirige swap lines en crisis Fed Treasury Accord 2020, mandato dual, empleo plus precios, salarios reales, 3% desde 2021 BLS Real Earnings, no monetizamos deuda, compra 80% de nueva deuda, 2020 Fed. Soma Holdings, escenarios de colapso, simulados por la Fed, Confidential. En ejercicios internos, revelados parcialmente por FOIA. Dollar Death Spiral, 2019. Déficit 10% PIB, tasas 15%, hiperinflación 50% anual. Resultado, colapso Treasuries Market, Cyber Fed, 2022. Ataque ransomware paraliza FedWire 72 horas. Pagos nacionales detenidos. Climate Shock, 2024. Pérdidas 20 billones en activos por eventos climáticos. Bancos insolventes. De-dollarization Wave, 2025. BRICS Plus, comercia 50% sin USD. Demanda Treasuries cae 70%. Fuente, Fed Stress Test. Escenarios 2019-2025, parcialmente desclasificados. Alternativas reales, ya existen, ya funcionan. Sistema ejemplo ventajas riesgos Bitcoin, El Salvador, moneda legal, descentralizado, inflación 0% volatilidad, oro físico Polonia, 200 toneladas compradas 2019-2023, valor intrínseco almacenaje stablecoins USDT, USDC, 150.000 millones market cap 1.1, USD, pagos instantáneos, centralización DeFi a AVE, Compound préstamos sin bancos Smart Contract Bugs monedas, locales Berkshires, Massachusetts, circuito cerrado escala limitada, TU Plan de Acción, 12 meses para la independencia financiera. Mes 1-3, diagnóstico. Calcula tu net worth real, activos, pasivos. Rastrea cada gasto 30 días, app, in-app, mint, elimina deuda tóxica, tarjetas 10% interés. Mes 4-6, defensa, abre High Yield Savings, 5% plus. Compra 0.1 BTC, Self-Custody, Ledger, Trezor. Adquiere 1 onza oro físico, reputable dealer. Mes 7-9, ingresos. Crea Side Hustle, Upwork, Etsy, YouTube. Invierte 100 mes en BTI, ETF Total Market. Aprende un skill monetizable, copywriting, coding. Mes 10-12, ataque. Negocia aumento o cambia empleo. Crea fondo emergencia 6 meses. Estructura testamento plus, trust. Protege activos. Herramientas gratis. Fred.sluisfed.org. Datos reales. Portfolio Visualizer. Backtesting. Bitcoin.org. Wallet. Localbitcoins.com. P2P. El legado final. ¿Qué dejarás? Imagina 2050. Tus nietos abren una caja fuerte.
Dentro, un USB con 12 palabras SID de Bitcoin, una moneda de oro con tu inicial, un sobre con deuda cero y una carta. La Fed controló el dinero, tú controlaste tu vida. O la otra versión, una pila de dólares inflados, una hipoteca al 12% y una nota del banco. Ejecución aprobada. Tú eliges. Epílogo. La última llamada. Este no es un documental, es un manifiesto. Es la historia que nadie te contó en la escuela. Es el mapa del tesoro que los amos del crédito escondieron. Tú ya no eres parte del rebaño. Tú eres el lobo. Suscríbete ahora, activa la campanita, comparte este documental completo en todas tus redes. Etiqueta a 3 amigos que necesitan despertar. Y comenta abajo, yo controlo mi dinero. El próximo episodio. El Gran Reset. CBDC, UBI programable y el fin del efectivo. Prepárate. La revolución financiera empieza contigo. Nos vemos en la libertad. Adiós, Reserva Federal. Por siempre.